Iniciar con la grabación de las preguntas de abastecimiento de agua del primer parcial. Ok, por acá tenemos la pregunta uno. Explique qué es la presión estática y su diferencia con la presión residual o dinámica. Ok, tenemos que la presión estática es la presión que existe cuando en una tubería de agua está en reposo o no hay consumo. Y también representa la energía disponible únicamente por diferencia de altura. La presión residual o dinámica es la presión dinámica cuando el agua está circulando y existe consumo. En este caso se presentan pérdidas de energía por fricción en las tuberías y accesorios. Es decir, que su diferencia es que la presión dinámica presenta flujo de agua, mientras que la estática no. También la dinámica es menor debido a que presenta pérdidas de carga. Explique de qué depende y cómo se calcula la presión estática o energía disponible en un sistema de abastecimiento de agua por gravedad. ¿Qué parte de un tanque expuesto a la atmósfera? Como el tanque está abierto a la atmósfera, la presión atmosférica se cancela. En este caso, la presión estática va a depender de la diferencia de altura entre el tanque y el punto donde se conoce la presión. Se calcula con H es igual a Z1 menos Z2. Indique qué pasa con la presión en un sistema de abastecimiento de agua cuando aumenta el caudal. Si aumenta el caudal significa que hay consumo, entonces eso quiere decir que la presión va a disminuir. Es decir, que a mayor caudal, menor presión disponible. Luego tenemos el punto 4 que dice, explique qué entiende cuando se dice que un nodo no tiene suficiente energía para lograr un valor de presión solicitado de 20 MSA. Eso significa que el nodo no presenta la presión mínima requerida, es decir, que la presión en el nodo es menor a 20 MSA. Entonces, se debe modificar la red para lograr que el nodo llegue a una presión mínima de 20 MSA. Explique qué pasa con la velocidad y la presión cuando se reduce el diámetro de una tubería en un sistema de abastecimiento de agua. Cuando se reduce el diámetro de una tubería, la velocidad aumenta y por lo tanto disminuye la presión, ya que aumentan las pérdidas. La pregunta 6, explique para qué sirve la ecuación de Heisenberg-Williams y explique de forma amplia cómo afecta cada uno de esos variables a la pérdida de presión. Esta fórmula sirve para calcular las pérdidas mayores, que son las de fricción con la tubería. Entre más larga la longitud, aumenta la pérdida de energía. Esto provoca que disminuya la presión, porque van a existir más pérdidas. Si el diámetro disminuye, va a aumentar la velocidad, lo que va a provocar más pérdidas. Por lo tanto, disminuye la presión. Si el diámetro aumenta, menos pérdidas. Caudal es constante. Si el caudal aumenta, hay más pérdidas. Si el caudal aumenta, disminuye la presión. Si el caudal aumenta, aumenta la pérdida de energía, entonces la presión disminuye. El valor de 10,67 es una constante. Y tenemos que C es el factor de Heisenberg-Williams. Si C sube, la pérdida disminuye. Si se disminuye, la pérdida aumenta. Entre más grande se hace, hay menos pérdida, o sea, más liso es el material. HF es la pérdida de energía o presión. Si la pérdida sube o baja, roba presión al sistema. Y tenemos el punto 7, que sería explique
el tipo de pérdidas y cómo se presenta un tramo de tubería o un abastecimiento de agua. Pérdidas mayores. Estas se generan cuando existe fricción con las paredes de la tubería, es decir, cuando aumenta la velocidad puede generarse más pérdidas. Pérdidas menores. Estas se generan con los accesorios presentes en la tubería. Entre más accesorios presentes en el tramo, más pérdidas van a haber, como codos y válvulas. Para los datos del sistema de abastecimiento de agua que brindan al final de este documento, realice la explicación de los siguientes cálculos. La presión estática mayor y menor del sistema para los nodos del sistema. La velocidad mayor y menor para los tramos del sistema. Indique un punto donde no se pueda ampliar una presión, no se pueda cumplir una presión mínima de 30 MCAs. ¿Y por qué? Indique un punto donde no se pueda cumplir una presión estática máxima de 55 MCAs. ¿Y por qué? Explique el cálculo de la presión dinámica del nodo G. Realice y explique modificaciones que le haría al sistema para obtener en el nodo G una presión de 15 metros columna de agua. Y sería para el punto 8, considere los siguientes accesorios para cada tramo. 3 válvulas, 17 con de 90, 5T de paso directo, 4T de paso de lado y una válvula check. Ok, tenemos la explicación de cada enunciado. Por acá tenemos la explicación de la presión estática mayor y menor. La presión estática se calcula como P es igual a Z menos Z. Z del embalse menos Z del nodo. Cota del embalse tenemos que es de 693 metros. Tenemos el nodo, la cota y la presión de la resta. Y podemos ver que la mayor presión estática corresponde en el nodo I con una de 93 metros columna de agua y la menor presión se reporta en el nodo C con 12 metros columna de agua. Tenemos el punto B que sería velocidad mayor y menor. La velocidad se obtiene de la siguiente manera. Tenemos que utilizar estas dos fórmulas que sería la de la velocidad, que es velocidad es igual a caudal entre el área y realizar las diferentes despejes requeridos. Y el área, bueno, tenemos la fórmula para calcular el área que sería que es pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4, donde calculando para cada tramo, acá detallo los tramos A, B, B, D, B, C, B, F, F, H, F, E, F, G, H, J, H, I. El diámetro, que sería de 125 milímetros, lo correspondiente indicado en las imágenes del documento. Luego tendríamos el caudal y ya los resultados de las operaciones. Esto lo calculamos en una hoja de Excel, donde nada más vamos sustituyendo los valores. Y nos da que la mayor velocidad se reporta en el tramo AB con 147 metros sobre segundo, la menor velocidad en el tramo BC con 0,25 metros sobre segundos. Y tenemos el punto C, dice, no donde se cumple una presión mínima de 30 metros columna de agua. El nodo se presenta solamente 12 metros columna de agua de presión estática. Como además existen pérdidas por fricción y accesorios, cuando el agua circula, la presión dinámica será aún menor. El nodo C no cumple la presión mínima de 30 MCA.
porque su presión estática es únicamente de 12 metros columna de agua. Al considerar las pérdidas de energía por fricción y accesorios, la presión disponible disminuye aún más. Ok, continuamos con el punto D. Dice que nos solicitan saber dónde no se cumple la presión máxima de 55 MCA. El nodo I posee 693 menos 600 nos da 93 metros columna de agua. Y en el nodo IJ, en el nodo J, tenemos que 693 menos 630 nos da igual a 63 metros columna de agua. Entonces, lo que sucede es que ambos sobrepasan los 55 metros columna de agua. Pero el peor caso es el nodo I. Dice que el nodo I supera la presión máxima permitida, ya que posee aproximadamente 93 metros columna de agua, valor muy superior al límite de 55. En el punto I, en el punto E tenemos que nos solicita la presión dinámica en el nodo G. Ok, en este caso para la explicación lo divide en varios procesos, varios pasos, para poder explicar paso por paso cómo se hace el cálculo de la presión dinámica, para ver cómo se hace el correcto uso del Heisenberg-Williams. Paso uno: identificar el recorrido del agua. Nos piden calcular la presión dinámica del nodo G. El agua sale, el agua sale del envase A y llega hasta G por el siguiente recorrido: embalse A, B, F, G. Por eso solo debemos calcular las pérdidas en los tramos A, B, B, F y F, G. Paso 2: escribir la ecuación de Heisenberg-Williams, la ecuación que se utiliza para calcular las pérdidas de fricciones. Y acá se adjunta la ecuación del Heisenberg-Williams, donde HF significa la pérdida de energía, L significa la longitud de la tubería, Q significa el caudal, C el coeficiente de Heisenberg-Williams y D diámetro de la tubería. En el paso 3 tenemos calcular el tramo AB de la tabla longitud. Ok. Sacamos de la tabla la longitud, que sería de 1000 metros, de la tabla que nos indica al final del documento, el diámetro, que sería 125 milímetros, y lo pasamos a metros. Diámetro es igual a 125 dividido entre 1000, 0,125 metros. El caudal, que sería de 18 litros sobre segundo, también se debe convertir a metros cúbicos sobre segundo. El cociente, que sería C, 140. Y ahora sustituimos los datos en la ecuación de Heisenberg-Williams, que la tenemos programada en el Excel, y nos da el resultado de 16,9 metros. Eso significa que el agua pierde 16,9 metros de energía al recorrer la tubería AB. En el paso 4 repetimos el proceso para BF. Los datos cambian, únicamente es el caudal. Se mantienen los 1000 de la longitud, el diámetro de 125 y el caudal ahora sería 12. Sustituimos en la ecuación de Heisenberg-Williams y nos da que este, nos da un coeficiente de 8,0 metros, 8 metros. Y entonces eso quiere decir que la tubería pierde, que el agua pierde 8 metros de energía al recorrer la tubería BF. Y el paso 5, que sería calcular FG.
Igualmente tenemos la longitud de 1000 metros, el diámetro que ahora sería 80 y el caudal que sería de 4. Sustituimos esto en la ecuación de Heisenberg-Williams y nos daría que el agua pierde 4,4 metros de energía al recorrer la tubería FG. El paso 6, sumamos las pérdidas mayores. Las pérdidas por fricción son AB, BF y FG. Entonces hacemos la suma para un total de 29,3 metros para el total de las pérdidas mayores. Y calculamos las pérdidas menores, que según lo visto son las que generan los accesorios. El problema indica que cada tramo existen tres válvulas de compuerta, 17 codos, 5T de paso directo, 7T de lado, una checa. Cada accesorio posee un coeficiente K. Entonces, lo que hacemos es la multiplicación de cuánto accesorio tengo por su coeficiente y al final hacemos la suma, que nos da un coeficiente K de 22. Y procedemos a calcular la velocidad. Primero calculamos el área de la tubería. La fórmula es área es igual a pi diámetro al cuadrado dividido entre 4. Para AB calculamos el área y ahora calculamos la velocidad con la fórmula. Velocidad es igual a caudal dividido entre el área. Ya la tenemos programada en Excel y nos da un total de 147 metros sobre segundos. Tenemos el paso 9, calcular la pérdida menor. Tenemos que HM es igual a K por velocidad al cuadrado dividido entre dos veces la gravedad. Sustituimos los 22 de las pérdidas de los accesorios, el 147 que nos da la velocidad, metros sobre segundo, 147, 1,47, perdón, metros sobre segundo al cuadrado, que nos da la velocidad, dividido entre 2 por la gravedad. Y que eso nos da un resultado de 2,42 metros. Se hace el mismo procedimiento para BF y FG. Y al final, HM es igual a 4,22 metros. Tenemos en el paso 10 las pérdidas totales. Se suman las pérdidas mayores, que sería 29,8 metros, más las pérdidas menores, que sería 4,22 metros, y eso nos da un total de 33,52 metros. En el paso 11 tenemos que la energía en el nodo G en el envase tiene 693 metros, entonces 693 menos 33,52 nos da un total de 659 metros. Y el paso 12 tenemos la presión dinámica. La cota del nodo G es 655 metros, entonces tenemos que P es igual a 659,48 menos 600,55 y tenemos que la presión dinámica nos da 4,48 metros columna de agua. Y acá está como un resumen de los procedimientos a seguir. Primero identificamos el recorrido A, B, F, G. Luego calculamos las pérdidas por fricción de cada tramo de Heisenberg-Williams. Sumamos las pérdidas mayores, calculamos la velocidad de cada tramo, calculamos las pérdidas menores por accesorios. Sumamos todas las pérdidas, restar las pérdidas de la energía del embalse, restar la cota del nodo G para obtener la presión dinámica. Y en el punto F tenemos que calcular en el nodo G. El punto F dice, realice y explique modificaciones que le haría al sistema para obtener en el nodo G una presión de 15 metros columna de agua. Ok,
Por acá tenemos el F, sí, y tenemos los datos del nodo G. Elevación del embalse, que sería 693, la elevación del nodo G, que sería 655 metros, la longitud A, B, F, G, B, F, cada una respectiva 1000, los caudales A, B, B, F, F, G, de 18, 12 y 4 litros sobre segundo. Y el coeficiente de Heisenwillis, que sería de 140. Los accesorios indicados por cada tramo: tres válvulas, 17 codos, 5 y 4 TED de directo y de lado y una válvula check. Y en la tabla indicada tenemos los accesorios y el coeficiente K. Ya lo habíamos sumado igualmente, que nos da un K de 22. Esto, por ejemplo, por 3, aquí por 17, aquí por 5, aquí por 4 y aquí por 1. Acá está el desarrollo. Y todo nos da un total, la suma de 22. Cada tramo tiene velocidad IFG. El diámetro, que sería de 80 milímetros, o sea, 0,08 metros. El caudal, 4 litros sobre segundo, que sería igual a 0,04 metros cúbicos sobre segundos. El área la calculamos con el diámetro y obtenemos que sería 0,00503 metros cuadrados. Y entonces procedemos a calcular la velocidad. Con velocidad es igual a caudal entre el área. Sustituimos la fórmula en el Excel. Velocidad es igual a 0,04 dividido entre 0,00503. Y velocidad es igual a 0,796 metros sobre segundo. Luego por acá tenemos la pérdida menor, que sería HM es igual a K, velocidad al cuadrado, entre dos veces la gravedad. Sustituimos y nos daría un HM de una pérdida de 0,71 metros. Pérdidas por fricción, y tenemos la fórmula de Heisenwillig. Y sustituimos longitud 1000, caudal 0,04, diámetro 0,08 y el coeficiente C de 140. Y eso nos daría, sustituimos en la fórmula, en el Excel, y eso nos daría 5,9 metros. Tenemos el punto 4, que sería la pérdida total en FG, y que sería H es igual a 5,9 más 0,71. Y eso nos da una pérdida de 6,61 metros. Se realiza igual para AB y nos daría una pérdida de 8,3 metros, utilizando el diámetro de 125 y el caudal de 18 litros sobre segundo. Tenemos para BF diámetro 125 metros y el caudal de 12 litros sobre segundo. Y nos daría un HBF de 3,9 metros. En el punto 5 tenemos la pérdida total hasta G, H, HR o HT. HT es igual a 8,3 más 3,9 más 6,6. Eso nos da una pérdida total de 18,81 metros. Y la presión dinámica en G, carga disponible. La presión dinámica en G, tenemos una carga disponible de 693 menos 655 es igual a 38 metros. Luego tenemos la pérdida menor menos pérdidas. Y sería PG es igual a
38 menos 18,81. Eso nos da un total de 19,2. El problema pide dejar la presión en 15 metros columna de agua. Actualmente tenemos 19,2 metros columna de agua. Debe disminuir al menos 4,2 metros. Es necesario generar aproximadamente 4,2 metros de pérdida adicional. ¿Cómo se puede modificar el sistema para que nos dé una pérdida de 15 metros columna de agua? La primera opción sería instalar una válvula reductora de presión antes del nodo G, ajustar la válvula para disipar aproximadamente 4,2 metros de carga. La nueva presión será de 15 metros columna de agua. Esta es la solución que normalmente se utiliza en sistemas de distribución de agua potable. Tenemos otra opción que sería reducir el diámetro del tránsito FG. Lo que pasa con esta reducción del diámetro es que nos aumenta la velocidad y puede ser perjudicial. Tenemos la opción 3 que sería aumentar liberadamente las pérdidas locales en el tramo FG, por ejemplo, instalar una válvula parcialmente cerrada, colocar un dispositivo disipador de energía o agregar accesorios hidráulicos. Esto incrementa la pérdida de carga aproximadamente en 4,2 metros, logrando la presión requerida de 15 metros columna de agua.